La ideología de género es un tema utilizado como arma electoral. Dayane Rodríguez, presidenta de la asociación Silueta X, denunció que el uso del tema de la ideología de género en época de campaña electoral es una estrategia para atraer el voto conservador, calificándolo como una práctica alarmante. Esta crítica surge tras las declaraciones del candidato presidencial Víctor Arauz durante el debate presidencial, en la que se refirió a la implementación de la ideología de género en las escuelas y colegios del país. Rodríguez subrayó que este tipo de discursos no solo desinforman, sino que también generan división social, perpetuando prejuicios en contra de las comunidades LGBTIQ+. Pero vamos a escucharle. Para la activista, el debate presidencial debería ser un espacio para discutir propuestas concretas sobre educación inclusiva y derechos humanos, en lugar de recurrir a discursos que polarizan y desvían la atención de los problemas reales del sistema educativo. Es preocupante que algunos candidatos apelen a narrativas cargadas de prejuicios con el único propósito de captar votos conservadores, ignorando el impacto negativo que esto tiene en la construcción de una sociedad equitativa, señaló Rodríguez, enfatizando que la educación debe ser un espacio de respeto y diversidad. Bueno, por fortuna solo mencionó eso y bueno, yo creo que este tema, eso es lo terrible, que en campaña se lo utiliza de una forma tan terrible, o sea, la identidad de género, la niñez trans, las poblaciones trans, los grupos LGBT, el matrimonio igualitario, todo este tipo de cosas, la adopción, se lo utiliza justo en este momento de campaña como para llamar la atención del voto conservador. O sea, seamos claros, es para captar el voto conservador y no podemos permitir las organizaciones de la sociedad civil que se venga justamente a utilizarnos de forma politiquera para ganar este tipo de votos, porque a la final algunas de estas cuestiones que tienen que ver con la promoción del odio, la ideología de género que usted mismo acaba de mencionar, ni siquiera lo van a poder materializar porque tenemos otras leyes, por ejemplo la Constitución de la República del Ecuador, artículo 11, numeral 2, que nos ampara. Entonces, ¿qué es lo que vienen a hacer? Promoviendo ese tipo de discursos de odios que a la final no van a consolidarse en ningún momento. De hecho, se convierte hasta en demagogia. Y ahora, ¿ese sería uno de los primeros pasos que ustedes van a realizar con el candidato Tillería o vienen más? Bueno, por ahora hemos detectado al candidato Tillería. De hecho, ayer el mismo candidato se atrevió a mencionar unas palabras que nos pareció xenofóbicas en contra de las poblaciones asiáticas. O sea, no puede ser posible que este señor tenga un discurso tan, no sé, ultraconservador, en donde no solamente nuestras poblaciones salen afectadas, sino también poblaciones de diferentes nacionalidades y etnias. Entonces, estamos monitoreando todas las declaraciones de justamente los candidatos. Lo que dijo el señor Arauz, si bien es cierto, se refirió a la ideología de género, hasta mi punto de vista, quizás un análisis mucho más profundo o semiótico, pudiera determinar que sí pudo haber cometido alguna infracción, pero en lo que yo determiné todavía no. Pero en cambio el señor Tillería hizo una declaración de 7 minutos, que de hecho también la traemos en un pendrive para justamente el Tribunal Contencioso Electoral la pueda analizar y pueda revisar qué sanciones se pueden realizar en este caso, porque aquí sí creemos específicamente que hay una promoción del odio. Bueno, el día viernes el candidato por el Movimiento Avanza, el señor Tillería, hizo unas declaraciones en el medio digital La Posta, refiriéndose justamente a casos de niñez trans, personas trans. Entonces, lamentablemente el discurso que utilizó el señor Tillería está cargado de prejuicios, posiblemente de palabras discriminatorias como denigrando a la población trans. Utilizó también términos que tienen que ver con la mutilación de dedos, el consumo de drogas y alcohol en adolescentes, nos llamó aberración. Entonces yo considero que en la actualidad un candidato que tenga este tipo de discurso, lamentablemente lo único que hace es fomentar el odio, la discriminación, la violencia en contra de nuestras poblaciones. Y creo que esto de aquí pareciera que se estuviera repitiendo desde hace como 20 años atrás, lo que ocurrió con el candidato Nelson Zavala, que utilizó términos similares. Entonces no es posible que el día de hoy, y se supone que él viniendo de Londres, de Europa, del viejo continente, donde se supone que los derechos son mucho más amplios que aquí en el país, lamentablemente venga con ese tipo de discursos. Yo creo que él se fue, pensó que Ecuador seguía el mismo Ecuador, el viejo Ecuador que él abandonó. Y tenemos leyes, tenemos justamente derechos, y por ello justamente el día de hoy vamos a presentar una
una solicitud al Tribunal Contencioso Electoral en el que se pueda revisar este tipo de declaraciones y por supuesto se lo pueda sancionar si así lo amerita el caso. ¿Estaríamos hablando entonces de incurrir en un presunto delito de odio? Sí, claro, es presunto en este momento porque creemos que así debe de ser. Nosotros no somos jueces, a la final las organizaciones de la sociedad civil estamos para eso, para vigilar, para constatar, para monitorear e inclusive hasta para evaluar, pero no somos juzgadores. A la final será el Tribunal Contencioso Electoral quien justamente determinará si realmente se cometió la infracción o no y por supuesto emitirá las sanciones que sean necesarias. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, el uso de la ideología de género como tema electoral refleja la falta de compromiso de ciertos candidatos con una política basada en derechos e inclusión, pues es urgente que las campañas se enfoquen en propuestas reales y no en discursos que perpetúen el odio y la discriminación. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa en todas las diversidades. Pero aquí hay algo, tiene razón, es decir, este es un tema muy delicado, no es un tema fácil, no es un tema sensible. Hay gente que no está de acuerdo con que sus niños reciban educación LGBTI. Hay gente con que está de acuerdo con que aquí hay dos géneros, el masculino y el femenino. Parece machismo, parece lo que sea, pero hay que tener mucho cuidado en los políticos. El mundo está cambiando. El mundo sigue su curso. Pero al mundo también hay que regenerar. Cuidado. Vergüenza jugar con el sufrimiento social. No usen la ideología de género. Me parece bien ese titular. No hay que usar la ideología de género para hacer política. La ideología de género es otra cosa. Entonces, mantener cerrado ese tema, conversarlo, socializarlo entre los grupos, entre los LGBTI, entre la sociedad, eso es otra cosa. Por ahí estaba hablando Trump. Si vieron también, ¿no? Habló de este tema. ¿Y sabe de qué habló? Habló de una sociedad religiosa donde el que comete errores hay que incinerarlo. O sea, volvimos a la época de la Inquisición con esta bestia. Así está hablando. Mucho ojo con eso, que el mundo se le va a ir encima. Trump es la porquería más grande del mundo. Así es que, al igual que Milei y el facho de Ecuador, son puercos, son cochinos, son gente que no tiene corazón, son deshumanizados. Viven de la plata, del billete. Y eso es todo. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.